O sea, solemos tener esta ilusión óptica de que, pues, comprar un refresco en la tienda de la esquina es un acto completamente mundano. Claro, como si fuera una transacción aislada. Exacto. O firmar un contrato laboral básico, ¿no? Pensamos que es algo que transcurre en su propio carril, completamente separado de la autopista donde corren los grandes temas globales. Si tendemos a compartimentar todo, ponemos la economía global en una caja de cristal, la tecnología de punta en otra muy distinta. Y las leyes terminan en un archivero polvoriento que nadie quiere abrir. Totalmente, pensando que son temas exclusivos para académicos o políticos. Pero la realidad es que no son mundos separados, operan como un solo ecosistema. Y justo esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos romper esa ilusión en 1000 pedazos. Tenemos sobre la mesa una serie de análisis jurídicos y económicos interesantísimos. Sí, documentos que nos van a mostrar, o sea, la maquinaria invisible detrás de nuestra cartera. Es una maquinaria que nunca se detiene. Así es. Funciona en el fondo y dicta absolutamente todo, desde el precio de la canasta básica hasta si la profesión que estudiamos hoy, pues, seguirá existiendo en 10 años. Y vamos a explorar desde cómo la definición más cruda de la tecnología impulsó las revoluciones industriales hasta cómo la Constitución mexicana intenta regular cosas tan complejas como la inteligencia artificial mediante el derecho económico. Bueno, y para entender cómo las leyes intentan controlar o dirigir esa economía, primero tenemos que entender qué es lo que la empuja, ¿verdad? El motor, digamos. Ajá, el motor de la historia humana. Y las fuentes documentales son clarísimas en esto. Ese motor siempre ha sido el avance tecnológico. Definitivamente. Pero aquí quiero que nos detengamos un segundo, porque fíjate, la definición de tecnología que nos presentan rompe un poco los esquemas habituales. Sí, nos saca de nuestra zona de confort conceptual. Cuando la mayoría de quienes nos escuchan oyen la palabra tecnología, la mente se va de inmediato a microchips, a satélites, teléfonos inteligentes. Pensamos en los cables, ¿no? En las pantallas, en los circuitos. Es una asociación supernatural en este siglo. Exacto, pero en economía, la definición es mucho más profunda. No se trata del aparato físico en sí, sino de la manera en que se combinan los recursos productivos para obtener bienes y servicios. Y el documento utiliza un ejemplo que me pareció brillante por lo terrenal que es, la receta para hacer una hamburguesa. Sí, me encantó eso. A ver, vamos a desempacar esto un poco. Claro, piensa en los factores productivos tradicionales. Tienes a un cocinero que representa la mano de obra, y tienes los ingredientes físicos, como la carne, el pan, la lechuga. Que serían la materia prima o el capital. Exactamente, pero tener todo eso apilado sobre una mesa, pues no te da una hamburguesa por arte de magia. Obvio no. La tecnología es el conocimiento. Es el método paso a paso, la receta exacta de cómo combinar el esfuerzo de ese cocinero con los ingredientes en el tiempo correcto. Esa receta, ese saber hacer, es la tecnología económica. O sea, si la receta de la hamburguesa es la tecnología en su nivel más básico, la historia económica de la humanidad es básicamente la historia de cómo fuimos mejorando esa receta a lo largo de los siglos. Es una excelente analogía. Es como pasar de cocinar un pedazo de carne a fuego lento en una cueva, dependiendo del clima, a tener una megafábrica automatizada. Una fábrica que te procesa 10.000 hamburguesas por minuto, sí. Con precisión milimétrica. Y ese salto gigante nos lleva directo a la cronología de las revoluciones industriales. Lo fascinante aquí es que cada una de estas revoluciones no solo metió nuevas herramientas a la línea de ensamblaje, alteraron el paradigma sociocultural entero. Cambiaron cómo vivimos. Totalmente. Si trazamos la línea de tiempo, comenzamos en el siglo XVIII, impulsados por el siglo de las luces. Pasamos de un periodo de oscurantismo a poner una fe absoluta en el conocimiento científico empírico. Y ahí arranca la primera revolución industrial en Inglaterra. La época de la máquina de vapor, el carbón y la mecanización del algodón. Ajá. De pronto el ser humano ya no dependía de sus propios músculos. O de los animales de tiro para generar fuerza. Precisamente. Y fíjate en el patrón económico que se establece desde ese momento. La mecanización sustituye mano de obra directa. Los nuevos telares mecánicos reemplazaron a muchísimos tejedores artesanales. Lo cual generó crisis sociales a corto plazo, me imagino. Por supuesto. Pero, en paralelo, esa misma tecnología creó nuevas industrias,
Abrió oportunidades laborales inéditas para quienes aprendieron a construir o mantener esas nuevas máquinas. Un ciclo de destrucción creativa constante. Y luego, históricamente, pisamos el acelerador. Llega la segunda revolución industrial. Con la electricidad y el motor de combustión interna. Y muy importante, la producción en cadena de montaje. Ya no solo tenemos máquinas lentas, tenemos líneas de producción masiva que cambian hasta la forma en que se diseñan las ciudades. Lo cual sientan las bases para el consumo masivo, porque los productos se abaratan lo suficiente como para que la clase trabajadora los compre. ¡Claro! Y de ahí, a mediados del siglo XX saltamos a la tercera revolución industrial, que es donde la mayoría de nosotros crecimos. La automatización electrónica. Ajá. La llegada de las computadoras, el Internet y las tecnologías de la información, entramos de lleno a la sociedad del conocimiento. Y hay un detalle en esta etapa que altera por completo la economía: la propiedad intelectual. Cobra una importancia estratégica gigantesca. Es que en las primeras revoluciones el poder lo tenía quien era dueño de la fábrica de ladrillos, ¿no? Pero en la tercera revolución te das cuenta de que la receta en sí misma vale más que la cocina. Ya no importaba solo la infraestructura física. Exacto. Importaba quién era el dueño exclusivo de la idea. Del diseño del microchip, del software, las patentes se volvieron las nuevas fábricas. Es un cambio tectónico. Y justo cuando la economía global se estaba adaptando a ese modelo, pues el escenario vuelve a mutar. La empresa moderna se ve obligada a transformarse otra vez. De lo local a lo global. Así es, pasando de modelos donde competían regionalmente a tener que pelear por su supervivencia en una arena cibernética global y en tiempo real. Y esto nos mete a la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Y el análisis documental marca un punto de partida muy claro para esta etapa. Se detona conceptualmente en la Feria Tecnológica de Hannover, en 2011. La famosa Hannover Messe. Sí, las fuentes hablan de que el corazón de esta cuarta revolución es la convergencia de 4 áreas científicas, lo que llaman el acrónimo NBIC: nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología. Es una convergencia que redefine lo posible. Ya no trabajamos en silos aislados. A ver, déjame hacer una pausa aquí. Las primeras 3 se entienden bastante bien, ¿no? Manipular átomos, alterar biología y procesar información. Pero cognotecnología suena un término súper denso. Suena a ciencia ficción, sí. Pero si lo desmenuzamos, básicamente se refiere a tecnología diseñada para interactuar directamente con cómo piensa el cerebro, desde interfaces mente-computadora hasta redes neuronales artificiales. Exactamente. Busca entender y replicar los procesos cognitivos, y cuando combinas todo ese bloque NB&C con redes como el 5G y el 6G, Y con el blockchain. y el cómputo cuántico y la inteligencia artificial, el resultado son ecosistemas físicos cibernéticos. Ya no hablamos de fábricas mecánicas tradicionales. Hablamos de sistemas que aprenden de sus errores y toman decisiones operativas solos. Pero, a ver, aquí es donde tengo que empujar un poco la conversación hacia una zona más crítica. Adelante. Porque cuando uno lee sobre estos ecosistemas, suena increíble, pero las fuentes también nos recuerdan un lado muy oscuro de la historia económica. Los grandes imperios y gobiernos colonialistas usaron el cambio tecnológico para aplastar a sus competidores. Para concentrar el capital, ¿sí? Ajá, asegurando su riqueza a costa de otros territorios. La pregunta obligada es: ¿corremos el riesgo de que esta hiperdigitalización repite ese patrón colonialista? Es una preocupación sumamente válida. O sea, ¿vamos a un mundo donde solo 3 o 4 potencias concentren toda la riqueza tecnológica? De hecho, la desigualdad extrema de aquellas eras amenaza con replicarse, y a una escala mucho más veloz si las naciones no toman medidas. Si conectamos esto con el panorama general, la advertencia es severa. ¿Qué nos dicen los analistas? Que las economías que no logren insertarse orgánicamente en este nuevo paradigma simplemente van a sufrir lo que definen como un rezago precarizante. ¿Un rezago precarizante? Suena fuerte. Lo es. Significa que no solo desaparecerán del mapa competitivo, sino que sus sociedades sufrirán una precarización laboral profunda, salarios deprimidos y dependencia total de tecnología extranjera. O sea, no es un tema de ¡ay, qué innovador es tener robots en la oficina! Es literalmente una cuestión de supervivencia nacional.
Y fíjate que me llaman mucho la atención que Canadá es un caso de estudio perfecto sobre esto. Un ejemplo interesantísimo de cómo responder a la amenaza. El documento menciona que Canadá sentía que su historial de innovación propia era bastante pobre, muy dependiente de Estados Unidos, y decidieron actuar creando un ecosistema de innovación. Y fue una acción contundente, no solo retórica. Inyectaron $1,000 millones para crear una agencia federal dedicada a financiar proyectos tecnológicos. Pero lo verdaderamente revelador es a quién tomaron como modelo y de quién decidieron distanciarse, ¿no? Así es, se inspiraron en Finlandia e Israel, que son potencias en innovación per cápita, y buscaron distanciarse explícitamente del modelo estadounidense de DARPA. Y esto es clave, porque DARPA es la agencia de investigación del Pentágono. Es un modelo profundamente ligado a la milicia y a presupuestos de defensa. En cambio, el enfoque canadiense opera distinto. Totalmente civil y colaborativo. Se apoyaron en la Universidad de Ottawa y optaron por 5 superclusters. Que son colaboraciones público-privadas, ¿verdad? Exacto. La mecánica es esta. El gobierno pone el capital de riesgo inicial, las universidades aportan la investigación pura y la iniciativa privada le busca la aplicación comercial. Y se enfocaron en nichos como la inteligencia artificial y tecnologías oceánicas. Buscan un desarrollo tecnológico endógeno para no depender de patentes extranjeras. Generado desde sus propias capacidades internas. Ok, entonces tenemos esta maquinaria tecnológica global avanzando a la velocidad de la luz, creando ecosistemas y amenazando con concentrar la riqueza. Si la tecnología es este motor inmenso, el Estado necesita un volante, ¿verdad? Necesita frenos y un tablero de control. Para proteger a su sociedad de ser aplastada. Y aquí es donde entramos a las reglas del juego. Aquí entra el marco jurídico y específicamente el derecho económico en México. Es una transición vital en nuestro análisis. Porque la tecnología, por sí sola, pues no tiene ética ni moral. Su única función es maximizar la eficiencia. Optimizar procesos a toda costa. ¿Sí? El derecho económico es el instrumento jurídico que el Estado utiliza para inyectarle un propósito social a esa optimización. En México, el eje central es el intervencionismo estatal, mixto o social. Con el fin de lograr un desarrollo equitativo. Y todo anclado al concepto de orden público político, o sea, las reglas económicas no son sugerencias, son de orden público. Y hay un concepto fundamental que explica cómo opera esto en la Constitución de 1917, la transversalidad. Tuve que ir a la definición de la RAE, fíjate. ¿Qué nos dice la RAE? Es aquello que se haya atravesado de un lado a otro. Porque uno creería que agarras la Constitución, buscas el capítulo de reglas económicas, lo lees y ya. Pero no funciona así. Para nada. No vas a encontrar un solo capítulo económico. La genialidad de la Constitución es que las normas económicas atraviesan todo el texto de principio a fin. Es una red invisible. Una red que cruza y condiciona toda la vida del país. Hagamos un ejercicio para aterrizar esto. Imaginemos un escenario. Una corporación tecnológica internacional llega a México y quiere instalar una mega fábrica impulsada por inteligencia artificial en una zona rural con comunidades indígenas. ¿Cómo se activa esta red? Es un escenario perfecto. En el instante en que esa empresa quiere operar, se activa el artículo 25, que es la Rectoría Económica del Estado. ¿Qué dice exactamente? Que el gobierno permite la inversión privada, sí, pero siempre y cuando contribuya al desarrollo nacional y a la justa distribución de la riqueza. Tiene que haber un beneficio social. Pero la red no se queda ahí. Como quieren instalarse en un territorio rural, entra en acción el artículo 27. Protege los recursos naturales, el agua, los minerales. El Estado tiene que garantizar que no haya un saqueo ambiental, y recordemos que es zona de comunidades indígenas. Claro, ahí se activa de forma transversal el artículo 2. Que consagra derechos económicos específicos para los pueblos originarios. El Estado está obligado a proteger sus tierras y asegurar que el megaproyecto no destruya su tejido productivo tradicional. No pueden simplemente llegar y desplazarlos con la fábrica inteligente. E incluso, conectándolo con lo que hablábamos del rezago tecnológico, entra a jugar el artículo 3. Que normalmente asociamos solo con la educación básica. Ajá, pero incluye un mandato económico crucial. Obliga al Estado a destinar presupuesto para apoyar la innovación científica. O sea, se podría exigir que esa fábrica internacional genere transferencia de tecnología. Y para rematar, una vez que la fábrica opere, el artículo 28 actúa como el perro guardián.
El de los monopolios, ¿no? Exacto. Prohíbe tajantemente los monopolios y las prácticas de competencia desleal. Da vida a instituciones regulatorias como la COFESE o el Banco Central. O el IFT en telecomunicaciones. Está cañón cómo logran articular esto. O sea, un documento redactado en 1917, en un mundo de trenes de vapor, contiene los cimientos transversales para regular inversiones de procesamiento cuántico hoy en día. Es fascinante la visión a futuro. Pero claro, ese marco de 1917 no podía sostenerse intacto para siempre. Me llama la atención cómo el análisis documenta que a finales del siglo XX el país tuvo que dar un volantazo hacia un modelo muy diferente. Así es. Como un hito histórico descrito en las fuentes, en febrero de 1983 se publican profundas reformas constitucionales. Se modificaron los artículos 25, 26 y 27. Pero, ¿cuál fue el mecanismo de ese cambio? Porque pasamos de un modelo a otro. El objetivo central de esas reformas fue introducir formalmente el marco del modelo económico neoliberal en México. La mecánica fue alterar cómo el Estado ejercía su rectoría. Porque antes el Estado era dueño de todo, ¿verdad? Sí, era un Estado empresario, propietario de cines, hoteles, bancos. Las reformas buscaron privatizar sectores no estratégicos y cambiar su rol hacia el de un Estado regulador. O sea, abrir la economía y fomentar la libre competencia, manteniendo al Estado como un árbitro, en una economía mixta. Y bueno, todo esto que hemos desempacado podría sonar súper abstracto. Suena a foros internacionales de economía. Exacto. Pero el análisis hace un trabajo excelente al aterrizar esto en nuestra vida cotidiana. Nos demuestra que el derecho económico no existe en un vacío. Su verdadera fuerza reside en la sinergia con otras ramas del derecho con las que interactuamos a diario. Por ejemplo, su conexión con el derecho administrativo. Para garantizar la libre competencia, cuando alguien contrata Internet para su casa y, afortunadamente, tiene varias opciones compitiendo con mejores precios, eso es derecho económico en acción. Si no existiera, habría un solo proveedor cobrando tarifas abusivas. O la conexión con el derecho penal, fíjate. Escuchamos de delitos de cuello blanco como evasión fiscal y pensamos que no nos afecta. Pero el derecho económico entiende que esos delitos desangran el presupuesto público, impactando la capacidad del país para financiar hospitales. E incluso está ligado al derecho internacional. Cuando vemos un panel de resolución de controversias en el TEMEC, es derecho económico resolviendo fricciones que van a dictar si un producto nos va a costar el doble mañana. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuántas veces al día formamos parte de este engranaje sin darnos cuenta? Las fuentes dan ejemplos cotidianos reveladores. Ese contrato laboral del que hablábamos al principio. Solemos pensar que es puro derecho laboral, pero tiene intervención directa del derecho económico. Busca asegurar que la fuerza laboral mantenga un poder adquisitivo real para seguir consumiendo. O algo tan básico como ¿dónde gastamos nuestra quincena? El análisis menciona que preferir productos nacionales o de pequeños emprendimientos es un acto económico poderoso, mantiene el capital circulando en el país. Y el reverso de la moneda es el peligro de la apatía. El documento advierte que la ignorancia sobre estos temas tiene un costo social altísimo. Claro, cuando la sociedad no comprende las reglas, como con las reformas recientes de energía o telecomunicaciones, no puede exigir cuentas. Como resultado, la brecha de poder entre los gigantes corporativos y las pequeñas empresas se ensancha dramáticamente. Y las consecuencias son brutales en la realidad. Vemos la desaparición masiva de negocios locales, el estancamiento de salarios y el aumento descontrolado en la canasta básica, todo porque nos aislamos pensando que la economía es un problema de los banqueros. Esa es precisamente la trampa del aislamiento. Es renunciar a nuestro papel como agentes económicos activos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos todos los puntos. La economía no es un ente abstracto que flota sobre nosotros. Todos creamos la economía. Mediante pequeñas acciones diarias somos engranajes vivos. Si sintetizamos este análisis, vemos una línea evolutiva. Comenzamos entendiendo la tecnología como la receta del saber hacer.
Vimos cómo evolucionó a través de 4 revoluciones industriales, hasta la convergencia actual de biotecnología e inteligencia artificial. Vimos el peligro del rezago precarizante y cómo naciones como Canadá construyen ecosistemas de innovación para sobrevivir en esta arena global. Y analizamos cómo el Estado necesita un volante. En México, utiliza el derecho económico de manera transversal para equilibrar la balanza. Exige una economía mixta para evitar una desigualdad destructiva. Es un acto de malabarismo legal y económico sumamente delicado. Sí, y toda esta inmersión nos deja con mucho material para pensar. De hecho, antes de irnos, quiero dejar una idea en el aire para que la audiencia la mastique un rato. Adelante con la reflexión. Hemos hablado de que la cuarta revolución ya está aquí. Hay fábricas inteligentes y algoritmos tomando decisiones financieras, desplazando empleos. Y por otro lado, el artículo 25 exige buscar la justa distribución de la riqueza. Se genera una tensión histórica innegable. Entonces, la gran interrogante es, si esta tecnología sigue sustituyendo la mano de obra humana, ¿llegará el día en que el derecho económico tenga que crear un marco legal para cobrarle impuestos directamente a una inteligencia artificial? ¡Wow! Con el único fin de poder financiar la supervivencia de los trabajadores humanos desplazados. Es, sin duda, la frontera jurídica, económica y ética más compleja a la que nos acercamos. Ahí dejamos esa provocación. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. La próxima vez que vayan a comprar algo local, recuerden que no hay mundos separados. Ese simple acto lleva el peso de revoluciones industriales y arquitectura constitucional. Hasta la próxima.